Seguramente tú ni conoces esto. Claro, ¿cómo vas a saber si casi no vienes? Ay, la verdad, yo sí sentí feo cuando apagaron las luces. Luego sientes como si tuvieras mariposas en el estómago. Y cuando te empiezan a querer agarrar por todos lados, sientes la piel chinita. Lo peor es que no dejan ni que te acomodes. Luego te jalonean como para tirarte. No creas que al principio te asustas mucho, pero cuando se aparecen varios haciendo ruidos y te persiguen, mejor sales corriendo, del miedo. Ya afuera, mientras se te pasa, puedes hacer otra cosa. Por ejemplo, comer elotes. Yo me comí uno con mayonesa, queso y mucho chile. Aunque luego no sabía ni dónde poner la lengua por la enchilada que me di. Pero eso te juro que no importa, porque saben re ricos. Si vienes, visita a doña Trini. Ella sí que sabe prepararlos. Si prefieres lo dulce, ve con don Rutilo. Ahí sí que se encuentra variedad, porque tiene de los cristalizados, los algodones de azúcar, hasta parecidos a los que se venden enlatados. Pero eso sí, te aseguro que todos son hechos en casa y están muy ricos. Te voy a pasar un consejo y grábatelo muy, pero muy bien. Si acabas de comer elote, no te subas a esos que dan vueltas y vueltas porque te revuelven el estómago bien feo. Ah, eso sí, no te pierdas los castillos. Los colocan en el atrio de la iglesia y los encienden en la noche como a las 7. Vas a ver que los adornos de papel y todas las luces de colores que hay en la calle y adornando los juegos no se comparan con esto que te platico. Espero que vengas pronto, antes del 30 de marzo, cuando se termina la feria de mi pueblo, para que disfrutes conmigo de todo lo que hay por aquí. Hola, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Es un gusto para mí recibirlos y darles la bienvenida a un programa más de la serie Lengua y Comunicación. En esta ocasión hablaremos de reseña. Hoy conoceremos qué es una reseña, aprenderemos un poco más acerca de cómo se hacen y quiénes son las personas que se encargan de escribirlas. Escucharemos algunos comentarios interesantes en voz de los mismos reseñistas. Asistiremos a una exposición, a una función de cine y viajaremos a través de las páginas de un libro de la mano del reseñista. Participen, llamen y envíen sus dudas, sugerencias y comentarios desde cualquier parte de la República a la dirección y teléfonos que aparecen en pantalla. Las palabras clave del día de hoy son sinopsis, comentario crítico y ficha técnica. Y para entrar en materia, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Arturo Guzmán, que como siempre nos acompañará y ayudará a resolver cada una de las dudas que se generen a lo largo del programa? ¿Qué tal, Arturo? Bienvenido. Hola, Angélica, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes y esperemos que este programa sea de gran utilidad para nuestro amable teleauditorio. Así es, Arturo. En la cápsula con la que iniciamos el programa, vimos una carta en donde se narraba la visita a una feria. Pero nuestro tema de hoy son las reseñas. Arturo, ¿una carta puede ser una reseña? Por supuesto que sí. No todas las cartas son una reseña, pero sí podemos utilizar la carta como el medio para hacer la reseña de algo que vimos o leímos. Una de las características de la reseña es que nos cuenta la experiencia del autor en un evento o en la lectura de un libro. En este caso, en la visita a la feria de un pueblo. En este tipo de reseñas es muy importante la descripción del lugar y las acciones e impresiones del propio reseñista. El lector debe saber qué piensa y siente la persona que escribe. Es muy importante dar los datos del lugar, las cosas que hay y todos los demás anexos del caso, porque si no puede ocurrir lo que en el ejemplo, que la falta de datos nos deja ambiguo el relato. Los datos que hubieran sido de interés, por ejemplo, son el lugar, el motivo de la feria, la fecha en que se llevó a cabo, el costo y probablemente algunos otros lugares de interés o incluso un poco de historia del evento mismo. Arturo, en este caso era una reseña escrita, pero tenemos una pregunta de Jorge Martínez del Distrito Federal. Dice que hay ocasiones en las que solamente platicamos los sucesos o algún suceso
sin tener que hacer un escrito sobre esto. ¿También podemos considerarlo una reseña? Claro que sí, se trata de las reseñas orales que además son muy importantes. Nuestro equipo de producción, por cierto, hizo un sondeo y vamos a escuchar cómo narra la gente sus experiencias. ¿Qué les parece? Regular, lo que pasa es que al principio del partido, el equipo de Telles pues traía nada más 4 jugadores y los otros sí estaban completos, pero ya después en los 2 últimos tiempos como que ya más o menos se puso bien. Aquí la verdad no tenemos un goleador nato que jueguemos para él solo. Aquí jugamos todos en conjunto y gracias a Dios las cosas nos salen bastante bien, ¿no? O sea, no jugamos nada más para un jugador. 17-2. El arbitraje, pues poco a poco ha ido mejorando. Ahorita pues, hay veces que no nos marcan varias jugadas, pero poco a poco nos van conociendo, no sé, y nos marcan un poco más. En las tribunas, pues sí, se divierte uno aquí, viendo el partido, gritando, echando porras. Se divierte uno. Me gusta el fútbol, siempre me ha gustado, siempre he jugado, a pesar de que ya estoy un poco medio grandecito, pesado, me siento ya cansado, pero siempre trato de dar lo mejor. Arturo, entonces las reseñas pueden ser narraciones muy cotidianas, ¿no es así? Por supuesto, como acabamos de ver, todos hacemos reseñas de eventos cotidianos o especiales al describir los hechos y detalles del espectáculo, del evento al que asistimos y al expresar juicios sobre lo que pasó o lo que nos tocó vivir muy directamente. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora nos muestran cómo se hacen reseñas cotidianas de lo que nos rodea. Sin embargo, hay personas que incluso se dedican a hacer reseñas y publicarlas en revistas, periódicos o transmitirlas por radio o televisión. Y a propósito, tenemos una pregunta de José Zamora de Nuevo León. Él nos dice, en la guía se menciona mucho a los reseñistas. ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, pues eso ya es una actividad profesional, pero para ampliar la información, ¿qué tal, qué les parece si vemos la siguiente entrevista con una persona cuyo trabajo es precisamente la realización de reseñas? Vamos a verlo. Bueno, yo creo que la reseña ha sido uno de los grandes sustitutos de la crítica en los últimos 30 años del presente siglo, porque da una enorme facilidad. Me parece que permite la lectura de alguien que no está especializado en un determinado tema, en una determinada categoría del conocimiento, para poder adentrarse en ese tema. Entonces, pues a través de una revista, de un suplemento cultural o de un periódico, puedo tener uno acceso a tener un mínimo de elementos para poder pues hacer un juicio muy somero, muy rápido acerca de lo que está publicando, acerca de lo que está proyectando, acerca de lo que está representando, etcétera. Básicamente en cuestiones de cine, y eso se publicó por ejemplo, en el periódico 1+1, en el Financiero, se publicado en diferentes revistas y demás, suplementos culturales también, y el cine ha sido un elemento principal, aunque ejercí la reseña literaria por más de 10 años en el suplemento sábado de 1+1. Lo principal que hay que tener en cuenta son los elementos que conforman una determinada especialidad. En el caso del cine, por ejemplo, lo primero es, ahora sí que hay que asistir a la función, de preferencia, ahora sí que hay que encontrar el horario que a uno más le convenga para escribir, y a partir de ahí pues ir ahora sí que desglosando la materia de lo que uno debe conocer, ¿no? En el caso del cine, pues conocer los rudimentos de lo que sería la fotografía cinematográfica, el guión cinematográfico, la actuación, la realización, la edición, todos esos elementos conjugados y a través de una película, pues entonces dejan ver qué es lo que hay detrás de esta cinta. En una reseña casi todos los elementos son importantes, precisamente poder destacar esos elementos, poder rescatar los elementos de lo que uno esté hablando y no poner un énfasis principal. Por ejemplo, el reseñista de hace algunos años se preocupaba básicamente por el tema de la película. El tema de una película es muy importante, pero también depende de cómo esté contado ese tema, depende de cómo esté fotografiado, depende de cómo esté actuado, cómo se hizo la escenografía, cómo se diseñó el vestuario, etcétera, etcétera. Si esto tiene equivalencias en toda la película, entonces funciona, y entonces entendemos que el tema está resuelto. Pero si nada más nos basamos en la idea de lo que trata la película,
estamos cometiendo pues ahora sí que una arbitrariedad absoluta. Tienen la obligación de encontrar cuáles son los elementos que componen una determinada obra, la que sea, para poder ir insistiendo en esos elementos. Si él no ha encontrado esos elementos, pues evidentemente que se perderá profesionalmente, porque no sabrá por dónde entrar a la reseña. En un mundo como en el que vivimos ahora, donde el conocimiento es tan fragmentario, donde todos los saberes están multiplicados, pues ya no se puede hacer lo que decía Pico Mirandola en el Renacimiento, que él sabía de todo, y decían los burlones de él y de algo más, ¿no? Ahora ya no se puede saber de casi nada, ¿no? Ahora somos técnicos cuando más en algo, ¿no? Cada vez sabemos menos de las cosas, ¿no? Entonces, para poder estar enterado de qué pasa en la literatura, en el cine, en el teatro, etcétera, pues lo fundamental es que nos acerquemos por lo menos a través de la reseña para saber por dónde andan las cosas. Creo que con esto ha quedado claro qué es un reseñista. Arturo, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿podemos saber con claridad qué es una reseña? Pues pienso que sí. Hemos visto que una reseña es un relato breve en el que una persona describe de qué trata un espectáculo, una película, una obra de teatro, un libro, etcétera, y expresa sus comentarios u opiniones sobre lo mismo. Es decir, dicho de una manera más simple, dice de qué trata y qué le pareció a él. Muy bien, Arturo. Aquí tengo un fax que nos manda Luis Martínez de Yucatán. Él nos pregunta: yo a veces veo el periódico para saber qué películas hay, pero hasta ahora no he utilizado las reseñas. ¿Dónde puedo encontrarlas y para qué nos sirven? Bueno, como ya hemos visto, las reseñas pueden servir para guiar al lector en su elección, para asistir a algún espectáculo, evento o para escoger determinado libro. Pero para tener más información al respecto, vamos a ver el reportaje que hemos preparado especialmente para ustedes. Estrenos, libros, desde la butaca, todo en música y cine en video, son los nombres de algunas secciones dedicadas a reseñas que se publican en diarios y revistas de circulación nacional. Algunas se orientan a difundir principalmente películas y espectáculos de tipo comercial, mientras que en otras se ofrecen reseñas de opciones culturales diferentes. En estos espacios se escribe sobre libros, películas de estreno, espectáculos musicales y exposiciones de arte. En algunos programas de radio y televisión se transmiten reseñas de diversos tipos de espectáculos, culturales, sociales y deportivos. Estas reseñas son elaboradas por personas que no se limitan a leer o presenciar el espectáculo, sino que buscan información adicional para ofrecer al lector una visión más amplia del suceso u obra reseñada. Por ejemplo, si se reseña una novela, además de resumir el argumento, se informa sobre su autor, su estilo, el contexto en el que se escribe la obra e incluso si anteriormente se ha escrito algo similar, o si está basada en algo específico de la vida de una persona, un país, etc. El lector puede a través de una reseña enterarse de eventos que se presentan en su localidad como conciertos, danzas, cine, exposiciones, ferias populares o conocer el contenido de libros y discos. Algunos reseñistas incluso califican con estrellitas el evento, lugar, libro o película reseñada. De esta manera, su calificación puede ser de muy mala a excelente, dependiendo del número de estrellas. Toda esta información contribuye a que el lector forme su propia opinión y tome la decisión de comprar el libro o asistir al evento que se reseña. Ahora sí, ya sabemos en dónde encontrar reseñas y para qué nos sirven. Pues sí, y como vimos en el reportaje, la publicación de reseñas cumple una función importante, que la gente disponga de información para decidir a qué espectáculo asistir, qué libro leer o qué película en video rentar. Por su parte, el reseñista, al emitir su comentario crítico, debe resaltar tanto los errores como los aciertos del evento o material que está reseñando, y por supuesto, por qué lo recomienda y por qué no. Vamos a ver un tipo de reseñas más especializadas y a las que frecuentemente recurrimos la mayoría de las personas. Tomás, un joven y mujeriego publicista, cree que está enfermo de SIDA y decide, al igual que Clarisa, la bella hermosa, que es engañada por su pareja, quitarse la vida y escogen la torre latinoamericana para suicidarse. Una vez que ambos están abrazados en la punta de la torre y casi listos a saltar,
Clarisa, con miedo y en tono de súplica, le pide a Tomás que le haga el amor. Pero tengo sida, te voy a infectar, le advierte Tomás. La película se acerca al final. Tomás y Clarisa no se quitan la vida y encuentran el amor. De esta manera y en tono de comedia, Solo con tu pareja, película de Alfonso Cuarón, al abordar un tema tan difícil e importante como el SIDA, no solo lo aleja del drama y la tragedia, sino que lo acerca a la sociedad y nos permite, sin miedo, ponernos en los zapatos de Tomás y de Clarisa, protagonizados por Daniel Jiménez Cacho y Claudia Ramírez, para así poder pensar acerca de nuestra vida. Esta película se exhibe en las principales salas cinematográficas de nuestro país. ¿Qué tal? Casi como si hubiéramos ido al cine a ver la película, ¿no? Y en relación con esto, Arturo, tenemos otra pregunta. De San Luis Potosí, Genaro Chávez nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un resumen y una reseña? Hacer un resumen implica decir en pocas palabras el contenido de un texto, una película o un evento. Una reseña contiene un resumen o sinopsis, pero además incluye los comentarios de quien lo vio y en algunos casos información complementaria o adicional. Por ejemplo, la reseña Solo con tu pareja, en primer lugar, informa sobre la trama de la película, luego presenta el comentario del reseñista y datos sobre los actores, el director y los lugares donde se exhibe. El reseñista de películas debe conocer el lenguaje del cine para formular su comentario crítico sobre aspectos como la actuación, la fotografía, el ritmo de la película, la dirección y otras cuestiones que pueden ser relevantes. Para seguir con los ejemplos de diversas reseñas, veamos la siguiente cápsula. Un mes durará la exposición del pintor Carlos Visconti, que se presenta en el Museo de Arte Caótico. Su obra, basada en el tema del fin de milenio, es una copia muy mala de lo que pintores de la talla de Thilo Wolff o Ian Curtis han presentado con anterioridad en nuestro país. Un ejemplo de esto es la pintura titulada Atardecer en Botswana, que no es otra cosa que una imitación nefasta del cuadro Crepúsculo en Beverly Hills que presentara hace un par de meses el pintor Johnny Indovina. Su composición pictórica deja mucho que desear. Pareciera que utilizó brochas de papelería de segunda y sus acabados, pseudo churriguerescos, como de cadena de perro, son patéticos. Si usted pensaba visitar esta exposición, mejor piense en otra opción y evítese un mal rato. Vaya que podemos enterarnos de muchas cosas a través de una reseña. Sí, claro, y puede ser bastante divertido. En este caso, el reseñista descalifica por completo la exposición a la que asistió y puede influir de manera definitiva para que el público no asista. Las reseñas de exposiciones, espectáculos musicales, etcétera, también pueden ofrecernos datos sobre los autores, directores, músicos y demás participantes, así como lugar y fecha de inauguración, reacción en el público, antecedentes, etcétera. Hay otro tipo de reseñas a las que también recurrimos a menudo. Son las que nos hablan de libros. La naturaleza en todas sus representaciones es el cuadro en donde mejor se puede enmarcar la poesía de Marina Azuela Herrera, contenida en su libro Hasta lo hondo. En él se habla de hierbas, árboles, pájaros, maderas, ríos y vientos. Pero gracias a la poesía, todos estos elementos se transforman en brillantes y novedosas metáforas y en imágenes inesperadas y sorprendentes. Este poemario de Marina Azuela es ya una obra de madurez, un trabajo poético en el que no falta ni sobra nada. El libro contiene poemas que le llegan al lector hasta lo hondo. Poemas, por supuesto, profundamente serios y otros muy divertidos porque se acercan mucho a lo lúdico, a lo ingenuo y a lo travieso, tal y como la poesía tiene que ser. Podemos encontrar reseñas de libros en revistas, periódicos, programas de radio, de televisión e incluso en las contraportadas y solapas de los mismos libros. En la reseña que escuchamos, el comentario crítico del autor es positivo hacia el libro, habla del estilo de la autora y del lenguaje que utiliza. Después de ver y oír estas reseñas, creo que ya tenemos una idea más clara del género y la importancia de la opinión del reseñista. Así es, Angélica. Un buen reseñista no solo describe en pocas palabras qué ve y escucha, sino que además profundiza en el asunto
y es decir, tiene disposición de búsqueda para indagar lo más posible sobre un tema y de este modo proporciona al lector la mejor información posible. Vamos a resolver las palabras clave del día de hoy. Sinopsis. Un resumen que incluye la información más importante. En el caso de las reseñas de películas, la sinopsis es el resumen del argumento. Comentario crítico. Un comentario en el que se incluyen las cualidades y defectos de lo que se está reseñando. Ficha técnica. Son los datos de la obra o evento que se está reseñando. Por ejemplo, en una película, director, país, año de producción, actores, música. En un libro, el autor, año y lugar de edición, editorial. Como hemos visto, todos hemos escrito, dicho o leído algunas reseñas, ya sea para opinar o recomendar algún espectáculo, lugar, libro o película. Esperamos que sus dudas hayan sido aclaradas y les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este programa. También damos las gracias a nuestro asesor, Arturo Guzmán, quien aclaró y nos ayudó con todas las dudas y las participaciones del público. Gracias, Arturo, por tu presencia. Al contrario, es un gusto y esperamos que en verdad les hayamos sido de utilidad a nuestros telespectadores. No dejen de ver los siguientes programas de Lengua y Comunicación. Hasta la próxima.